¿Qué tal familia? Buenas noches. Les saluda el psicólogo Fretel. El día de hoy vamos a poder realizar la terapia designada, ¿no? La psicóloga Laura ya dio el preámbulo. Les saluda el psicólogo Fretel de la Casa de Varones de la Comunidad Terapéutica Lugar de Restauración Life. Por una parte familia, el día de hoy vamos a tocar el tema de la adicción y sus fases. ¿Por qué es importante entender cuál es el concepto de adicción y cuál es el concepto de la fase de la adicción? Porque muchas veces no entendemos por qué nuestros hijos caen en esta dependencia, caen en este deseo de consumo y tenemos que aprender a identificarlos, ¿no? Tenemos que aprender a identificar por qué mi hijo se volvió dependiente, cómo se volvió dependiente, cómo pasó de repente de consumir esporádicamente a tener un consumo compulsivo. Y es que nada pasa de la noche a la mañana. Todo lleva un proceso. Todo lleva un proceso en el cual nuestros hijos van entendiendo qué es lo que va pasando con su organismo y así vamos formando la dependencia a las drogas. Nosotros lo planteamos de una forma un poco dinámica en base a una relación que tiene el ser humano con la droga. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva vamos a ver qué es la adicción. Entendemos, familia, que la adicción es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro. Ahora, cuando hablamos de una enfermedad crónica, es una enfermedad que cada cierto tiempo va a brotar o va a aparecer. Hermano, entonces mi hijo o mi hija no va a sanar, mi familiar no va a sanar. No, es que sí va a sanar. Pero al ser una enfermedad crónica, siempre va a brotar este deseo de consumo. Siempre va a brotar un síndrome de abstinencia, etcétera, etcétera. Ahora, se basa en la búsqueda del alivio a través del consumo. Esto es importante, familia. Toda persona que ha caído en las drogas es porque busca encontrar un alivio, busca calmar algo que hemos tenido en nuestra formación. Puede ser la niñez, puede ser la adolescencia, puede ser la etapa de la juventud, puede ser basado en una relación, pueden ser muchas cosas que dentro de la comunidad ya vamos trabajando qué es. Pero se basa en la búsqueda del alivio a través del consumo o uso de sustancias u otras conductas similares. Hay conductas de desafío debido también a ello mismo, ¿no? El desarrollo de esta conducta implica, ¿no? Va a implicar para la persona adicta la incapacidad de controlar, dificultad para abstenerse, el deseo de consumo. Cuando hablamos, familia, de que esto va a implicar una dificultad, una incapacidad de controlar, estamos hablando de que yo no me voy a medir, yo no voy a poder medirme, yo no voy a poder regularme, yo no voy a poder tener ese dominio de decir, ya no voy a tomar, ya no voy a consumir, sino todo lo contrario, voy a querer hacerlo. Van a ser en mí un deseo de poder hacerlo, de querer hacerlo. Y una forma de poder controlar mi alivio es drogándome, ¿no? Me voy a aliviar consumiendo de un poco y esto se va a ir haciendo frecuente y recurrente. En la siguiente diapositiva vemos que nosotros describimos la etapa del consumo del paciente como fases en las que el paciente va a ir desarrollándose en base a un planteamiento que socialmente las personas le dicen. Punto número 1, el enamoramiento. ¿Por qué esta etapa se llama el enamoramiento? Porque es el primer contacto con la droga del paciente, ¿no? Y ha sido agradable, ha sido generoso ello. Me comienza a relajar, me comienza a gustar, comienzo a sentir placer, comienzo a sentir una sensación de alivio, ¿no? Y existe mayor probabilidad de que el contacto se pueda volver a producir. Entonces, como el contacto fue bueno, ha sido agradable, yo quiero volver a repetirlo, porque me estoy enamorando de esto. Esto para mí, aparentemente, me está haciendo un bien. Para mí, aparentemente, me está generando una sensación, una satisfacción, una sensación de satisfecho, de agradable. Entonces, yo no le estoy viendo lo malo.
El resto podrá ver que está mal lo que yo hago, pero yo no le veo lo malo. Y no lo voy a ver tampoco. No voy a ver que está mal. Al contrario. Por lo general, las primeras experiencias con las drogas suelen ser agradables debido a las nuevas sensaciones que produce en la persona, como placer, desinhibición, excitación. Entonces, comienzo a que si soy tímido, ya no lo soy. Si soy cohibido, ya no lo soy. Si soy sociable, ahora soy más sociable. Si de repente no tenía el valor para iniciar algo, ahora lo tengo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Comienzo a tener sensaciones de agrado. Por eso digo, ¿por qué si él comenzó a consumir? ¿Por qué? Ok, ya no está su chiquillada, por decirlo así, está en su juventud, pero ya lo tiene que dejar de hacer. Ya tiene que dejar de vivir en base a este concepto, a esta relación. Más veo que su conducta persiste y quiere más, y quiere más, y quiere más, y no se está saciando con lo que verdaderamente necesita saciarse. Porque ya experimentó, ya vivió y ahora quiere más. Quiere seguir consumiendo más. Ahora, ¿qué vemos en la siguiente diapositiva? En la siguiente diapositiva vemos lo que es la fase de luna de miel. Para llegar a una fase de luna de miel estamos hablando porque ya ha habido una serie de enamoramientos, una serie de compromisos. O sea, el consumidor ocasional o inicial ya no solamente está iniciando en el consumo, sino está teniendo más frecuencia, está viviendo más etapas, está involucrando a la droga en más etapas de su vida, en más momentos agradables de su vida, como momentos desagradables de su vida. En la fase de luna de miel dice, el individuo aprende que con la droga su estado de ánimo cambia, que puede evadirse momentáneamente, del mundo, ¿no? Entonces yo puedo evadirme momentáneamente del mundo. Comienzo a estar en momentos placenteros ya reiteradas veces, ¿no? Comienzo a sentir un momento de placer, comienzo a tener un momento agradable, comienzo a tener un momento totalmente acorde a lo que yo quiero vivir. Ya no es lo que el mundo me está pidiendo que haga, o sea, las responsabilidades, o sea, ya todo lo que me abruma, no, o sea, yo quiero tener un momento, ¿sí? De poder alejarme, evadir, aislarme. ¿Por qué? Porque no me hace bien. Y ahí es donde vienen ya los conflictos conductuales con el paciente. Ahí es cuando ya comenzamos a ver que el paciente comienza a desafiar la buena crianza. Ahí el paciente comienza a ver lo malo bueno y lo bueno malo. ¿Por qué? Porque ya está comenzando a entrar en su cerebrito que la droga me alivia, que la droga me ayuda a evadir y que mi familia no quiere que yo tenga ese momento placentero. El futuro dependiente o futuro adicto no vive los efectos negativos todavía. Todo es bueno y maravilloso en el consumo. Siente que tiene el control, que puede decidir cuándo tomar la sustancia y sentirse bien seguro. Entonces, vemos todavía que el dependiente, como lo dije hace un momento, no ve lo malo. Al contrario, ¿no? Al contrario, ¿qué ve? Ve que la familia no lo entiende, ve que la familia es intolerante, ve que la familia no comprende su condición, no comprende su situación, entonces no ve la realidad de su problema. Piensa que todo está bajo control. El concepto bajo control es una palabra que el ser humano, dependiente de la droga, tiene a pie de cañón cuando quiere hacer las cosas mal. Pero yo tengo todo bajo control, yo manejo todo. Yo no estoy tirado en el piso, yo no estoy mendigando, yo no estoy asaltando. No, yo hago mis cosas, yo estudio, yo trabajo. Claro, es que él piensa que tiene todo bajo control. Pero esa realidad familia, no tiene mucha duración. ¿Por qué digo que no tiene mucha duración? Porque va a llegar un momento en la que esa relación se va a acabar. En lo que la fase de luna de miel va a acabarse. Ya todo no va a ser placentero. Todo no va a ser
agradable, sino va a ser todo lo opuesto. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir en la siguiente, como vemos en la siguiente diapositiva, la fase de la traición. El residente se va a sentir traicionado por lo que está viviendo. Se va a sentir que la etapa que está viviendo no es la que él cree. En esta fase, el abuso se convierte en una adicción. Entonces ya el abuso de drogas que yo tengo, porque comienzo a abusar al consumir en la frecuencia, ya comienza a tornarse una adicción. Algo que no me dijeron que iba a pasar. Algo que no me comentaron que me iba a pasar. Que iba a comenzar a desvivirme por la droga. Que iba a comenzar a angustiarme por la droga. Me dijeron que todo en la fase del enamoramiento iba a ser bueno. Me dijeron que en la fase de la luna de miel todo iba a estar ok. Pero no me dijeron que luego venía la fase de la traición. ¿Por qué he traicionado? ¿Por qué me siento traicionado? Porque lo que me dijeron no se está cumpliendo. El abuso se convierte en una adicción. La persona ya se puede considerar un adicto a la droga. ¿Por qué? Porque comienzo a romper parámetros, comienzo a romper esquemas, comienzo a cortar buenos hábitos, un estilo de vida ordenado. Entonces yo ya no estoy dentro del promedio que se droga de forma recreativa, dentro del grupo que si consume es para distraerse. No, yo ya estoy en otro promedio ya. Yo ya estoy en otro nivel, en otro grupo. Por eso me siento traicionado. Porque nunca me mostraron esta parte, como se dice criollamente, nunca me mostraron esta parte de la película. Siempre me dijeron que iba a haber otro escenario. Siempre me dijeron que el escenario de mayor euforia iba a ser la luna de miel, donde yo iba a escapar de mis problemas. El problema está que ya me acostumbré a ello. Yo me estoy acostumbrando a que para yo aliviar de un problema o evadir un problema, necesito consumir. La necesidad del consumo que se ha desarrollado comienza a afectar físicamente en el adicto, con efectos negativos y con su comportamiento. ¿Cómo hablamos de un efecto negativo? Hablamos de que la persona ya comienza a tener desgaste físico, ya no quiere comer, dependiendo de la droga, o come en exceso, dependiendo de la droga. Ya comienza a gastarse su dinero de forma irresponsable. Comienzo a ver un punto, comienzo a ver una falencia, comienzo a dejar todo para mañana. Ya comienzan a haber efectos negativos. En la fase del enamoramiento no, porque era un consumo ocasional, era un consumo experimental, ¿no? Comencé a experimentar con una droga y otra droga. En la fase de la luna de miel tampoco, porque solo consumo ocasionalmente, ¿no? Cuando sea la ocasión. Pero aquí en esta fase de la traición ya estoy volviendo la droga un hábito en mi vida. ¿Y qué es un hábito? Es una conducta repetida que me va a generar un estilo de vida, bueno o malo. Porque si yo tengo el hábito de tender la cama, tengo un hábito bueno. Pero si tengo un mal hábito de no tender la cama, tengo un mal hábito en mi vida. Entonces el hábito se va formando con las conductas repetidas que yo voy a ir teniendo. ¿Cómo y qué conductas yo estoy teniendo? ¿Qué conductas yo estoy presentando? Puede llegar a cometer acciones que nunca antes había llevado a cabo, como el robar, ¿no? Comenzar a guardar la droga. Y no es para esto no es un escándalo, familia, ¿no? El 90% de residentes que están dentro de la comunidad ha tenido que guardar droga para que le puedan de una u otra forma pagar con droga, ¿no? Para su consumo. Ha tenido que guardar cosas robadas o hacerse el que hace las cosas bien pero lo ponen de campana, simplemente para ganarse una bolsa de marihuana, una bolsa de pasta, una bolsa de cocaína. ¿Por qué? Porque en este estilo de vida negativo comienzo a querer buscar cómo sostener mi consumo. ¿Qué hago para sostener mi consumo? ¿Qué comienzo a hacer? Y algunos, coaccionan a la madre, por no decirlo, extorsionan a la madre, al padre, cuando en el caso de las chicas, ¿no? Necesito plata, ayúdame, mira que tengo que pagar esto, si no me van a pegar, si no va a pasar esto. Entonces la familia obviamente en esa angustia
Toma, ¿no? Toma, hijo. O no, mamá, mira, no tengo hambre, pero un chifita así se me antoja. Tienes 20, dame 30, dame 40. Toma, hijo. Y sabemos de que no es para comer, porque ya no lo vemos bien. Como digo, comienzan a ver, comienza a afectar físicamente. Pero quiero creer, aún, que es así. Luego viene la otra fase. Luego viene la otra etapa. La fase de la ruina. Ya en esta fase, ya el consumo no es habitual. Ya en esta fase, el consumo comienza a ser cada vez más compulsivo. En esta fase se desarrolla la tolerancia del consumo. ¿Qué es la tolerancia? La capacidad orgánica del mismo cuerpo que desea consumir más. ¿Por qué? Y siempre pongo este ejemplo, la del gimnasio, ¿no? Si yo voy al gimnasio y comienzo a cargar pesas, comienzo a cargar 5 kilos, después de 3 meses mi músculo va a desarrollar una tolerancia que esa pesa de 5 kilos la voy a levantar como si pesara 2. Ni voy a sentir. Entonces voy a querer cargar una de 7. Y después de un mes, de repente la de 7, mi músculo ya no va a sentir el desgarro, el hinchazón, etcétera, etcétera. Entonces voy a querer una de 10. Y eso pasa en la tolerancia orgánica. La tolerancia orgánica es con esa finalidad, que el cuerpo consume una bolsa de marihuana de 5 soles, por ejemplo, y después de un mes ya no quiere una bolsa de marihuana de 5 soles, quiere consumir en más frecuencia, por ende necesita más cantidad de dinero y más cantidad de droga. Porque a la semana ya no fuma 5 soles, a la semana la fuma 10. Porque su cuerpo necesita tener más placer. Y ahí es donde viene el cambio de consumo de drogas. Hermano, yo toda mi vida, porque cuando hablo con los chicos me dicen, hermano, yo toda mi vida, bueno, para ellos, ¿no? Porque tengo 5 años de consumo de marihuana, he consumido marihuana. Hasta que ya comencé a querer experimentar con la pasta, con la cocaína, con el crack, con el tusi, y me vine abajo. Entonces yo creo, hermano, de que si yo tan solo consumiera marihuana, esto no me pasaría, ¿no? Pero como consumo otro tipo de droga, esto me pasa. No, hijo. Tu cuerpo comenzó a agarrar tolerancia de a pocos. Porque algunos tienen la creencia irracional y decir, hermano, a mí la pasta me hace mal, o a mí la cocaína me hace mal. La marihuana no. Porque cuando yo consumía solo marihuana, no me pasaba esto. No tenía este problema. Pero cuando comienzo a consumir lo que es la cocaína, ahí sí, ¿no? Ya no como, me pongo flaco, hago esto, hago lo otro. Entonces vivimos en un mundo totalmente irracional. Seguimos. Asimismo, aparece también un síndrome de abstinencia. Y como consecuencia de ello, el adicto difícilmente podrá dejar el consumo de drogas por sí mismo. Entonces, ¿qué comienza a aparecer? El síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es el conjunto de signos y síntomas que aparece orgánicamente en la vida del ser humano que es dependiente con la finalidad que lo incite a consumir, ¿no? Se le afloja el estómago, le da dolor de cuerpo, dolor de espalda, dolor de piernas, dolor de cabeza. Y luego va a haber un tema específicamente de lo que es el síndrome de abstinencia. Pero en esta fase de la ruina comienza ya a haber un síndrome de abstinencia. Comienza ya a evidenciar su organismo un estado de shock cada vez que yo quiero dejar de consumir. Por eso cuando lo vemos que ya no se droga, lo vemos ansioso, vemos de que no duerme bien, vemos de que está con hambre, vemos de que está con la saliva seca, vemos de que me duele la espalda, me duelen las piernas. Y no es que su dolor no sea válido, pero es que el cuerpo le está pidiendo la droga. Porque, ¿qué calmaba ese dolor? La droga. Entonces hoy por hoy mi cuerpo me está pidiendo esto. Hay chicos que llegan con la muela y chicas que llegan con la muela mal, pero en la calle nunca les dolió, ¿no? Claro, es porque paraban anestesiadas. Hoy por hoy que están limpias o limpios, ya viene ese dolor, brota ese dolor. ¿Por qué? Porque su cuerpo se está limpiando. Porque su cuerpo recién se está limpiando. Está entrando ¿en qué? En una limpieza total. Entonces vemos que esta fase de la ruina hace que el desarrollo de la tolerancia, o sea, genera un desarrollo de tolerancia, ¿no? Por lo que el adicto necesita cada vez consumir más cantidad o con más frecuencia para recurrir a estos estados en el que él cree positivos. O sea, para que él pueda recurrir de nuevo a estos estados que él cree positivos, se tiene que desarrollar de esa forma. Y luego viene la última etapa, familia. La etapa
del consumo compulsivo, la etapa de la fase de la prisión, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. En la fase de la prisión, la última fase consiste en la desesperación por la sustancia o la actividad ella misma. Se deja todo, absolutamente, ¿no? Se deja todo lo demás, porque hoy por hoy la prioridad es mi consumo. Y ahí es donde viene el dicho también, donde vivo para consumir y consumo para vivir. Entonces tengo que ser honesto conmigo. En esta fase, el paciente comienza a cambiar en muchos aspectos. Hermano, mi hijo no está ahí, mi hijo está en la fase del enamoramiento, mi hijo está en la fase de la luna de miel. Familia, yo con honestidad, con la experiencia que tengo, todo residente que ya llegó a una comunidad terapéutica es porque ya llegó a la fase de la prisión, porque ya llegó a la fase del consumo compulsivo. Si no, no hubiese llegado. Nadie recurre a una comunidad terapéutica como la primera opción. Nosotros siempre somos la última opción después de psicólogos, psiquiatras, especialistas, consejeros, etc. Hasta brujos algunos recurren. Y es válido en base a esa creencia. En lo personal no creo, ¿no? Pero hay familias que sí recurren hasta, no, que hijo, el chamán del pueblo me ha dado esto, toma esto, báñate con esto, cuélgate esto, toma esto, agarra, anda con esta virgen en el bolsillo. Y después de que todos los métodos no funcionaron, creo que tengo que internarlo. Es porque están en esta fase. Es porque hay un descaro, y hay una frialdad. Ustedes le pueden llorar en la puerta, hijo, mamá, hermano, no te vayas, te va a hacer mal, no te vayas, te vas a ir a drogar. No, me voy, ¿no? Con esa frialdad. ¿Por qué? Porque obviamente he dañado mi parte prefrontal del cerebro, donde están las emociones. Y ahí donde dice, la última fase consiste ¿en qué? ¿En qué consiste la última fase? En la desesperación por la sustancia. Se deja todo lo demás, porque lo prioritario o la prioridad es consumir. La persona ha dejado de ser ella misma o de ser él mismo y mantener sus intereses iniciales. Si quería estudiar, si quería trabajar, si quería emprender, si quería salir adelante, ya no es prioridad. Ahora es prioridad el consumir. Ahora es prioridad el poder estar en un consumo activo. Y hermano, mi hijo puede rehabilitarse o mi familiar puede rehabilitarse, por supuesto. ¿Puede salir de este estado? Por supuesto. Pero no olvidemos, familia, lo que dije en su momento al inicio. ¿Qué dije en su momento al inicio? ¿Qué es la adicción? Es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro. Entonces, si yo sé que la adicción es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro, ¿a dónde voy? ¿A dónde yo estoy llegando? A que esta enfermedad puede brotar en cualquier momento. Por ende, la rehabilitación tiene que ser concisa y precisa en el rehabilitado. Yo no puedo jugar con la rehabilitación. Porque si yo juego con la rehabilitación, o sea, no estoy entendiendo la enfermedad de mi familiar. Hay muchas familias que se preocupan por sus estudios, hay muchas familias que se preocupan por el colegio, que se preocupan por muchas áreas, porque es padre, ¿no? Y tiene que ver a sus hijos. Y es bueno, es válido que se preocupen, pero no olvidemos su condición. Está en la capacidad para poder asumir esa responsabilidad, para regresar a una universidad, para regresar a un trabajo, para regresar a volverse responsable de su hijo, de su hija. ¿Está en la capacidad? ¿O es porque yo ya quiero que él esté en la capacidad? Son cosas distintas, familia. El que yo desee que él esté en la capacidad y que yo sé que mi hermano, mi hijo, mi hija esté en la capacidad. Si yo sé que él no está en la capacidad, no hay que forzar una puerta para abrir. Es mejor esperar que todo pase de forma adecuada. El retorno es difícil. O sea, dejar de consumir es difícil. Es necesario la ayuda de un profesional o de profesionales y el apoyo de la familia. La semana pasada vimos la trilogía
de la enfermedad. El día de hoy estamos viendo las fases. Porque es importante reconocer las fases, porque esto va a llegar a pasar. ¿Qué vemos en la siguiente diapositiva? Las características. Si aún así yo no me convenzo, ¿no? Y digo, no, mi hermano, mi hijo, mi hermana no está en esta condición. Entonces, hay características que yo tengo que ver, como por ejemplo la necesidad de aumentar la dosis. Nosotros sabemos cuando ellos entran en ansiedad, en angustia, en depresión. Yo sé cuando él o ella necesita un poco más de consumo para aliviarse, entre comillas. Entonces yo sé que está aumentando la dosis. No tengo que cerrarme o negarme ante esa situación. No, lo que pasa es que pasó esto, pasó lo otro. No, tengo que ser real. Y tengo que ser real conmigo mismo. ¿Cuál tenemos en otro punto? Se consume, se consume lo mismo u otras sustancias, ¿no? Comenzamos a ver que ya hay variedad en drogas. Si antes oliendo marihuana, ya no viene oliendo marihuana, hay otra droga, hay otra sustancia, hay otra sensación, hay otros efectos, entonces es porque hay cambio. Entonces su adicción no está disminuyendo. Qué bueno, ya no huele a marihuana. No, pero está consumiendo otra droga porque ahora está bajando de peso. Está consumiendo otra droga porque ahora ya no duerme. Está consumiendo otra droga porque ahora quiere parar más en la calle. Entonces yo tengo que ser realista también. No solamente está en que qué bueno por aquí y qué bueno por allá. No, la realidad ante todo. Luego está, la sustancia es administrada con frecuencia en cantidades mayores. Comienzo a observar ausencias en la casa. Ya no comparte con nosotros, para aislado, para con sus malas amistades, etcétera, etcétera, etcétera. O para simplemente en su mundo. Entonces, son señales, familia, son alertas que yo tengo que ver, ¿no? Tengo que tener la madurez espiritual, la madurez como persona adulta y ver verdaderamente cómo era mi familiar en la calle. Y en base a eso exigirme. Porque en sí la terapia familia, muy aparte de ser informativa, es para que ustedes se exijan. ¿Pero qué se van a exigir si no entienden o no conocen la enfermedad de su hijo, de su familiar, de su hija? O sea, no se pueden exigir de repente el que ustedes confronten esta enfermedad si es que no conocen la enfermedad. Número 5, reducción de actividades sociales, laborales o recreativas. Ya no estudia, ya no trabaja, o lo va reduciendo. Hijo, ¿por qué no te juntas con Juan, este muchacho que es bueno? Sí, no, mamá, sino que no tiene tiempo para ocupado. Mentira, ya no quiero juntarme con él porque no se droga, no hablamos de lo mismo, no tenemos la misma sintonía. Entonces necesito juntarme con gente que vaya a otro ritmo. Porque ahora me junto con la gente que me va a guardar la droga, que me ayuda, que me fía, que esto, que el otro. Entonces comienzo a cambiar mi esquema mental. Número 6. Esfuerzos ineficaces de controlar o interrumpir. Y eso es algo, familia, también, ¿no? Que suele pasar en la rehabilitación. Que el rehabilitado quiere llegar al momento o quiere que llegue el momento de poder controlar la droga. Hermano, yo creo que si mejoro a la larga, yo creo que sí puedo controlar mi sustancia. Así, hijo, y cuéntame, a ver cómo, ¿no? Y me cuentan ellos sus planes, que no, que hermano, que mire que ahora voy a trabajar acá, que voy a hacer esto, todo escucho. Y en muchas ocasiones tengo que pincharle el no, porque no son realistas, ¿no? No son realistas. Pero es parte de. Entonces comenzamos a ver esfuerzos ineficientes, ineficaces de controlar o interrumpir el consumo. No me siento en la capacidad de interrumpir el consumo, sino todo lo contrario. No quiero hacerlo. ¿Qué vemos en la siguiente diapositiva, familia? Ya para ir cerrando este tiempo. Consecuencia de la dependencia a las drogas, ¿no? Fracaso en los estudios, pérdida, ¿no? Y todo ello. Ahora, nosotros tenemos que ser conscientes, familia, que tanto está en la capacidad de retornar a un aula, etcétera, etcétera. O justamente hablando con una familia
le decía de que muchas veces ellos no tienen esta iniciativa por la misma formación que han tenido de esa creativa, ¿no? Y que dicen, quiero estudiar más por cumplir que por querer estudiar. Entonces es mejor buscar primero la rehabilitación. Porque si él se rehabilita o ella se rehabilita, lo que haga, estudie, trabaje, sea madre, sea un padre, etc., lo que haga lo va a hacer bien. Lo que haga lo va a hacer bien. Lo que no haga, ¿entiende? Lo que no va a realizar es que si el consumo aparece de nuevo y esta persona no tiene la capacidad para poder afrontar. Quedemos en el siguiente punto: pérdida de la familia y el núcleo social. Comenzamos a ser fríos. Ya no me importa si veo a un familiar llorando, si ha pasado una tragedia. No, yo quiero hacer mi vida. Yo quiero hacer mis ritmos. Y si, oye papá, no seas exagerado, ¿no? Hijo, mira, te estás drogando. Papá, no seas exagerado, ya, tú también has sido chiquillo, tú me vas a entender. O sea, él comienza a tener esa forma de pensar. Entonces, hey, tengo que detectar, ¿no? Tengo que detectar eso. Deterioro de la salud física y psicológica. Si era deportista, ya no lo ves. Si era de repente agarradito, ahora por el consumo está flaco, ojeroso, con la dolor en la cabeza. Siempre hay indicadores que uno tiene que estar alerta, uno tiene que estar pendiente. Aparición de enfermedades relacionadas al consumo, como la TBC, dientes amarillos, quemazón en los dedos, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí que con facilidad le da la gripe porque ha debilitado sus pulmones, con facilidad le da mucosidad porque ha inhalado mucha cocaína o tusi, entonces esta área ha quedado dañada. Familia, no podemos tampoco pensar de que mi hijo, porque estudió en un buen colegio, pero luego se drogó, no va a haber una consecuencia o un daño colateral debido al consumo, ¿no? Porque han consumido un tipo de sustancia psicoactiva que le ha generado dependencia, tolerancia y frecuencia. Entonces, en pocas palabras, se volvió un dependiente a las drogas. En esta dependencia a las drogas, ¿qué él está haciendo para salir y para afrontar esta situación? Yo tengo que ayudarlo. No es bueno refregarle al rehabilitado de dónde salió, pero sí es bueno no olvidar por qué está en la comunidad. Es bueno que él no, mamá, que quiero estudiar, quiero salir a trabajar, que quiero hacer, perfecto, hijo, o hija, o hermana, pero rehabilítate. Porque en ti pasó esto y esto. Meses de limpieza no te va a ayudar, pero eso tienen que entenderlo ustedes. Y como último punto vemos riesgo de entrar en un entorno de consumo ilegal. O sea, yo no veo ese riesgo de entrar ahí, lo veo normal. Y a las finales terminan en la comisaría, terminan presos, terminan en un hospital porque se meten con la gente que no deben. Y quienes sufren más son la familia, ¿no? ¿Por qué sufre más la familia? Porque simplemente no quiso ver lo que tenía que ver. No quiso evidenciar lo que tenía que evidenciar. Entonces, familia, yo tengo que entender que este plano, esta ayuda que yo estoy dando a mi familiar, no puede quedar simplemente en el que ellos necesitan desintoxicarse. No, tiene que ir más allá. Dentro de la comunidad, de las 3 comunidades, buscamos modificar la conducta del paciente a través de normas y reglas. Obviamente va a depender acorde a cada capacidad de cada residente, pero el trabajo va a ser el mismo en base a la modificación de conducta, porque se necesita modificar conductas, pero en base a terapias emocionales, terapias cognitivas, ya es distinto, porque las consecuencias pueden ser las mismas, pero las causas no lo son. Y como dice la siguiente diapositiva, familia, muchas gracias por su tiempo, gracias por estar aquí presentes. Es necesario que para sus familiares ustedes estén aquí presentes. ¿Por qué? Porque vemos de que hay un interés en la rehabilitación de ellos.